A recibir a nuestro primer invitado a través de la virtualidad. Nos acompaña un amigo de la casa, está el diputado provincial Carlos Del Frade, que bueno, justamente está en Capital Federal por un evento que se está llevando adelante y que tiene que ver con pedido de debate libre sobre el momento institucional de Santa Fe, la relación entre las cámaras de la legislatura y la sanción de leyes, también el caso Trasferri y también la persecución política a fiscales. Estos son los ejes justamente que van a tener o que se van a atender en este debate que se va a dar. Carlos, ¿cómo va? Sergio Ferreira y Héctor Galeano desde ATP te estamos saludando. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gustazo, Sergio. Gracias por esta amabilidad, por este espacio y un abrazo muy grande para Héctor y para toda la gente que hace ATP. Bueno, ejes livianitos se eligieron, Carlos, para este debate. Sí, a mí me parece que son los que hay que hacer transparentes porque creo que estamos en una ciénaga institucional en la provincia de Santa Fe. Esto no se resuelve con una declaración como hizo el otro día la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que para colmo era una exageración de la metafísica porque despreciaban la historia. Entonces esto se resuelve desde la política. Y tenemos que resolver desde la política, para mí, tres problemas fundamentales. La relación entre la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe y la Cámara de Senadores, porque a fines del año pasado se cayeron más de 100 leyes que se habían votado de distintos bloques en la Cámara de Diputados y senadores los cajonea y se terminan muriendo. Por eso en la provincia no tenemos ley provincial de educación, no tenemos ley de acceso a la información pública, no tenemos derecho del consumidor, no tenemos ley de agrotóxicos. Y eso me parece que es fundamental discutirlo de forma transparente en el recinto cuando tengamos la posibilidad de hacer una reunión conjunta. Ahora está la excusa del nombramiento de los pliegos que mandó Perotti en extraordinaria, así que sería buenísimo hacerlo. Ese sería uno de los principales puntos. El segundo, que es fundamental, la cuestión de los fueros. Hay que discutir cómo lo de Trasferri influye en toda la legislatura provincial y cómo los fueros de la década del 60 no tienen nada que ver con la democracia del siglo XXI, que esos fueros terminan siendo privilegios inadmisibles. Hay que discutirlo abiertamente y entre todos los sectores políticos, no solamente entre minorías, que son representantes de mayoría, pero terminan siendo minorías legislativas. Y por último, esto que ya ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la persecución política de los fiscales, lo cual nos mete, insisto, en un lodo cada vez más espeso a los sectores políticos. Yo mandé esta carta a la presidenta del Senado, a la doctora Alejandra Rodenas, y al presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, después de la jornada especial que hicimos el 23 de marzo en Diputados, porque en horas previas al aniversario número 46 del golpe de Estado, 46 años después, las cosas son bastante parecidas en la antesala. Se habla de que la política es corrupta, se habla del Estado ineficiente, de dolarizar la economía, todo lo que tiene vinculación en realidad con cortarle la posibilidad a la expresión política del pueblo al servicio de los factores de poder. Por eso, casi como una especie de metáfora, elegí esa fecha para escribirle a la presidenta del Senado, al presidente de diputados, para que justamente hagamos más transparente la democracia en Santa Fe, profundicemos la democracia, porque si no va a ser cada vez más grande la antipolítica y eso se va a llevar puesto a instituciones que deberían servirle al pueblo, no que el pueblo las tome como algo distante. Carlos, ¿cómo te va? Héctor te saluda. ¿Qué tal, Carlitos? Hola, Héctor, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Vos sabés que interesante la discusión de los fueros, no sobre todo, no solamente por lo que acabas de decir, que quedó vieja la Constitución en ese sentido de la década del 60 con la actualidad y el presente, sino que es un momento interesante porque hay un fallo de un juez en primera instancia. Hay un dictamen del procurador de la Corte, también habilitando esa discusión sobre los fueros legislativos. Y hay un voto de un ministro de la Corte, que es el doctor Herreta, también valorando la posibilidad o delegando la posibilidad o alentando la posibilidad a la legislatura de que esto sea modificado, porque la verdad que es un atributo que transforma a una institución
en algo más parecido a un aguantadero que a un recinto de discusión democrática. No es cualquier momento en el que vos estás planteando esto. Hay 3 antecedentes interesantísimos desde la justicia que lo habilitan también. Sí, porque además yo estoy convencido que no hay que mirar para otro lado, no nos podemos hacer más los sonsos como si no pasara nada, nos reunimos como si pensáramos todos iguales, como si todos valoráramos de la misma manera la política, y no es verdad. Entonces la mejor manera de hacer esto, más allá de todos los espacios que gentilmente nos abren los grandes medios de comunicación, es el recinto de mayor representatividad política hoy que tiene la provincia, que es la reunión conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas. Por eso estoy pidiendo esto. Ya lo había pedido en una jornada anterior, en la Asamblea, donde volví a plantear esto, de que hay que discutirlo. Esto lo habilita el artículo 137 del reglamento, que como bien dice la última parte, cuando se hacen las reuniones conjuntas, ahí se toma de base el reglamento para diputados y diputadas, y por eso hablo del artículo 137 del debate libre. Nos demos el tiempo que nos tenemos que dar, pero basta de esconder la mugre debajo de la alfombra, porque algún día nos va a estallar el vapor nauseabundo, y lo que es peor, se van a llevar puestas las instituciones democráticas enancados en el caballito de la antipolítica, y le va a ser algo tremendo, un costo enorme a nuestro pueblo. Por eso hay que evitarlo, y para mí hay que hablar, debatir, discutirlo, democratizar la democracia. Estamos para eso. Hay una situación que se va a plantear en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, integrada por 10 diputados y por 2 senadores, respecto a la sanción a los fiscales Edri y Echapapietra por su presunta investigación irregular respecto al caso Traferri. De hecho, ya el fin de semana algunos medios anticipan esta discusión, al margen que nosotros consideramos, creo que Sergio va a estar de acuerdo, que son 2 fiscales con mucho huevo para hablar directamente y con mucha solidez técnica. Es obvio que ciertos sectores del poder le bajen la lupa e intenten removerlos de su lugar. ¿Pensás que puede haber alguna sorpresa, dicho todo esto, para mal, en la Comisión de Acuerdo respecto a la posibilidad de discutir una sanción a los fiscales? ¿O pensás que hay una madurez importante para proteger a los fiscales que trabajan en la provincia desde la Comisión de Acuerdos? Yo quiero creer en la Comisión de Acuerdos, y quiero creer que la mayoría que está allí sabe que estos tiempos no son para privilegios, que lo tienen que defenestrar a ese pedido que se ha hecho para investigarlo a los 2 fiscales que posiblemente sean los que más han avanzado en distintas investigaciones, que van desde el narcotráfico a los hechos vinculados al fuego clandestino. Así que me parece que lo que tiene que hacer la Comisión de Acuerdo es ponerse de acuerdo con la gente, por sobre todas las cosas. Porque la realidad no está en los pasillos de la legislatura, no está en los salones ni en los lugares donde se reúnen los legisladores. La realidad está en la calle, y hay que amigarse con la calle, si no, el palacio por el palacio, despreciando a la calle, termina muy pero muy mal. Así que yo espero que esto se saque incluso de la posibilidad de ser discutido en la Comisión de Acuerdo, no corresponde. Y por eso creo que el ámbito fundamental es la discusión política, y la discusión política excede a la propia Comisión de Acuerdos. Y el espacio adecuado es la reunión conjunta entre el Senado y la Cámara de Diputados, Héctor. Algún día habrá que hacer valer eso, porque es el órgano más representativo de la política santafesina, por lo menos en institucional. Carlos, te llevo a algo más general, si se quiere, que tiene también que ver con el funcionamiento del Poder Legislativo. Pero ¿por qué hay tanto desfasaje entre una Cámara y otra en los temas tratados? Una Cámara trata de llevar adelante una ley que dice que hay que dar ESI en las escuelas, que hay que tener una ley de educación, y sin embargo otra Cámara es como que no vamos tan rápido, vamos a esperar o vamos a analizar esto. ¿Por qué hay tanto desfasaje de tiempo entre una Cámara Legislativa y la otra? ¿Cuál es tu análisis? Para mí el Senado representa a los sectores más conservadores de la provincia de Santa Fe, y como hay 3 obispos, el de Rosario, el de Santa Fe y el de Rafaela, que parecen quedarse en el tiempo en las cuestiones preconciliares, más allá de su inteligencia, de su sensibilidad, en estas cuestiones son preconciliares, creen que la posesión de los cuerpos es de la Iglesia, no de la gente. Eso es una barbaridad.
como ellos tienen esa visión, se la imponen a los senadores, que no tienen ningún problema en expresar esas voces conservadoras, especialmente en el tema que vos estás hablando, de ley de educación en primer lugar y después de educación sexual integral. Pero expresa el Senado lo más conservador de la provincia. El problema grande es que nuestro pueblo muchas veces vota de acuerdo a la información que recibe. Este es otro de los grandes problemas de la provincia, del país, en definitiva. Pero lo cierto es que efectivamente el desfasaje que vos señalás tiene que ver con que hay una expresión del conservadurismo que existe en la provincia, que se ve en lo económico, en lo social, en lo judicial, en lo eclesiástico, en lo educativo, que se expresa de una forma muy clara en el Senado de la provincia. Por eso hay que convocarlos a debatir, a expresar, a que digan públicamente lo que realmente piensan sobre esto, porque pueden llegar a decir que para ellos es normal que se hayan caído 151 proyectos de ley a finales del año pasado, como sucedió, que son el resultado, insisto, de la discusión de la mayor diversidad ideológica que tiene hoy la provincia y que se expresa en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. Yo quiero que lo digan públicamente, no que lo digan con sus distintos amigos o amigas que tienen en la prensa, con los distintos sectores políticos. Hay que decirlo ahí de frente, mirándonos a los ojos y saber qué piensa cada uno, porque es una buena manera también de decirle a la provincia de Santa Fe que así se tiene que votar si se quiere seguir en esta línea de empobrecimiento de la provincia, de ciénaga institucional, o cambiar definitivamente, y para eso también hay que cambiar la forma de votar. En los últimos días volvió a surgir en las esferas políticas, obviamente, y a través de toda una situación de ebullición, de debate, si se quiere, la palabra unicameralidad. ¿Qué opinión tenés al respecto en ese sentido? Que se discuta todo. Para mí la reforma constitucional tiene que hacerse cuando sea, pero se tiene que discutir todo. No tengo ningún problema en discutir sea una sola Cámara o que sean dos, pero el asunto es que se discuta, que lo discuta el pueblo de la provincia de Santa Fe. Para mí, a veces puede llegar a resultar, frente a estas cosas que yo cuento, como una especie de posibilidad, pero puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. El tema es discutir, abrir y democratizar. Insisto, esto es fundamental para mí. No tenemos una gran democracia, tenemos una democracia de baja intensidad en la provincia de Santa Fe. Así que si se puede discutir la reforma constitucional, bienvenido sea el debate porque haya una sola Cámara como en muchas provincias argentinas, o que siga habiendo dos. Pero lo cierto es que se tienen que profundizar más todos los canales de comunicación rápida, concreta, directa con la gente. Si no, tenemos más palacio, tenemos más privilegios feudales, y eso atenta contra toda la vida cotidiana de la inmensa mayoría de santafesinas y santafesinos. Te pido una opinión sobre un tema que también tiene que ver con lo mediático. Sos un hombre de medios, obviamente, ligado al periodismo, también a la política, pero te pido una opinión sobre algo que, al menos en los medios de comunicación, también viene siendo un tema recurrente, y es la aparición de la diputada Amalia Granata en medios porteños, siendo legisladora santafesina, bueno, y emitiendo algún tipo de opinión que, esto es a criterio propio, no tienen ningún fundamento, como por ejemplo que las personas trans tienen privilegios por parte del Estado. Reitero, esto fue dicho por Amalia Granata en un canal porteño, siendo legisladora santafesina, y en algunos casos lo que surgió fue el reclamo de por qué Amalia Granata no legisla o no desempeña su tarea como legisladora provincial, en vez de vertir sus ideas erradas, reitero, esto es un criterio propio, en los medios porteños. Que como hombre de medios, como legislador, ¿qué opinás? Sí, en realidad soy la misma persona con distintas actividades, sí, pero que son absolutamente, se sintetizan. Yo siempre digo lo mismo, además. Pero lo cierto es que yo creo que se equivoca la diputada Amalia Granata al decir estas cuestiones. No participo para nada de su idea. Creo que eso se va a discutir seguramente en la legislatura de la provincia. Ya ha tenido distintos rechazos de parte de distintos colectivos, de organizaciones sociales que están recibiendo a las distintas identidades sexuales. Hemos recibido notas incluso en la Cámara de Diputados, así que me imagino que va a tener que discutir estas cuestiones. Lo cierto es que este es un derecho por ley en la provincia de Santa Fe, fue un proyecto de nuestra autoría, además, la ley de cupo
laboral trans, para nosotros ha sido un avance. La opinión de Granata, desde lo político, es una opinión más. En los medios, yo por eso ahí sí hago la diferencia, yo creo que muchas veces se exacerba o se multiplica más la opinión de Granata para generar polémicas que en definitiva no terminan siendo lo que necesitamos discutir en profundidad, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en la Argentina. Granata tiene una llegada a los grandes medios de comunicación que muchísimas diputadas y muchísimos diputados no tenemos ni de casualidad. Nos gustaría discutir otros temas, pero así están dadas las cosas. Vamos a tratar de imponer otras reglas de juego, pero mientras tanto, con estas reglas de juego, la repercusión que tiene cualquier dicho de Granata es superior a todos los demás. Y eso lo saben ciertos medios de comunicación y lo saben ciertas trabajadoras y ciertos trabajadores de defensa. Esa es la otra realidad que también hay que ver. Carlos, por último, al menos de mi parte, de vez en cuando venimos teniendo, con el paso de las semanas y con el paso de los días, novedades de Vicentini. La última que recuerdo que apareció al menos en los medios de comunicación no fue grata desde el punto de vista de que había sido una nueva propuesta de pago que era irrisoria y que fue rechazada por lo que entiendo. ¿Qué novedades venís teniendo de la cuestión Vicentín? Que también me parece que es una cuestión que debería discutirse abiertamente en el marco democrático que vos planteás. Totalmente. Vicentín es la mayor empresa agroexportadora que tenía la Argentina y hoy está en el pico de la impunidad. Ahora el día jueves vencía el plazo final del proceso preventivo de acreedores, el 31 de marzo, pero acordate que se va a estirar al 30 de junio, lo que va a demostrar una vez más que después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todo lo que tenga vinculación con lo extranjero se ha vuelto más fuerte en la provincia y en el país. Vicentín hace lo que quiere a esta altura. Dentro de poco no me va a asustar ver alguna declaración de alguno de los accionistas de Vicentín que deberían estar presos, y sin embargo nos dan clase de moral y de economía. Esos mismos tipos van a pedir que el Estado se haga cargo de la deuda. Acordate que en cualquier momento va a aparecer eso, lo cual sería el colmo del cinismo. Pero ya lo tienen, porque de hecho están pidiendo un resarcimiento económico, 98 de los 106 accionistas, en millones de dólares, para cobrar lo que supuestamente les debe la propia empresa que ellos fundieron y que ellos jugaron su dinero. Una cosa inadmisible. Así que está en el pico de la impunidad. Así que dentro de poco vamos a asistir a esto, a una nueva prórroga hasta el 30 de junio. Y lamentablemente las causas penales, en las cuales yo había tenido tanta esperanza, no avanza ninguna. Y eso realmente nos hace muy mal. Creo que vamos a estar ante un grosero caso de lo que significa la impunidad y una de las etapas más importantes de la historia política y económica argentina. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. A vos, hasta cualquier momento. Carlos del Frade, hablando con nosotros, diputado provincial, hablando sobre diversos temas, en principio sobre un debate libre que se estaba propiciando y que se estaba impulsando, derecho a la soberanía, pedido de debate libre sobre el momento institucional de Santa Fe. Los ejes de este debate iban a ser la relación de las cámaras de la legislatura y la sanción de leyes, bueno, obviamente también tomando el caso Trasferri y la persecución política a fiscales. En principio hablábamos de eso, después hablaba Carlos del Frade sobre algunos otros temas que, bueno, viene abordando desde su gestión de legislador.